Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Hoy viernes 16 de marzo le presentaré las notas más relevantes hasta el momento. En materia nacional le comento que en México aprueban ley penitenciaria donde los reos podrían salir los fines de semana. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice que los derechos de los trabajadores del hogar no se reconocen. En materia internacional, la ONU indica que México no tiene voluntad para investigar desapariciones debidas al narcotráfico. Además, Amnistía Internacional pide que España impulse derechos humanos en Marruecos y Sahara Occidental. Gracias por acompañarnos, estamos a punto de comenzar. En este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. El psicólogo Juan Antonio Juárez López dijo que las estadísticas sobre la violencia contra mujeres dan cuenta que dentro del hogar es donde se presentan más casos de abuso físico, sexual y emocional. Por esto dijo es importante la prevención. El también auxiliar del Departamento de Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas impartió una conferencia a las trabajadoras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Zacatecano, donde enfatizó que es necesario que la sociedad entienda que la equidad de género no es una rivalidad, sino una política que busca el complemento entre hombres y mujeres con respeto a sus derechos. Indicó también que es necesario que la mujer haga partícipe al hombre de llevar una relación equitativa de las tareas en el hogar, así como de la educación de los hijos, sin caer en excesos o limitaciones que lleven a crear conceptos erróneos de la defensa de sus derechos. En la inauguración del foro Miradas hacia un trabajo digno para las personas trabajadoras del hogar, convenio 189 y recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó a aceptar que el trabajo de las personas en el hogar tiene tintes de servidumbre, medievales, de esclavitud y no reconoce derechos. Luis González Plasencia, el ombudsman capitalino, explicó que dichos acuerdos tienen previsto reconocer a estas personas como trabajadores, es decir, promover que haya contratos a fin de que haya pleno respeto a sus derechos y también la exigencia de responsabilidades de quienes no cumplan con ellos. Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal detalló que este foro es con el fin de educar en materia de los derechos de las y los trabajadores del hogar, quienes muchas de las veces son vulnerables al desconocer que tienen derechos a vacaciones, derecho también a la seguridad social. Con el propósito de reducir o eliminar cualquier expresión de discriminación por género o preferencia sexual, ayer se presentó el programa integral sobre perspectiva de género en la Universidad de Sonora, el cual impulsa conjuntamente esta Casa de Estudios y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. En la presentación de esta iniciativa, el sector Heriberto Grijalva Monteverde señaló que la universidad debe actuar con el ejemplo y por ello se promueve entre estudiantes y trabajadores la cultura de igualdad y respeto hacia la diversidad. También agradeció el apoyo brindado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora en este proyecto que involucra la participación de los universitarios y representa también un importante paso hacia el fortalecimiento de la equidad al interior del campus. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, la cual prevé nuevos esquemas de penalidades en clasificación de reos. Entre sus puntos más sobresalientes, la nueva ley indica la separación entre procesados y sentenciados, así como mecanismos de liberación y preliberación de reos que puedan salir los fines de semana mediante sistemas de vigilancia electrónica. El dictamen señala que estas medidas se iniciaron a fin de combatir la sobrepoblación y el hacinamiento en los penales. Asimismo, se plantea dar seguimiento a los exconvictos con el fin de lograr una readaptación social efectiva. Durante la presentación del Foro Ciudadano por un Voto Incluyente en Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ivonne Abarca Velázquez, presidente de la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del Consejo Estatal de los Derechos Humanos,
consideró que al inicio de la segunda década del siglo XXI no se puede hablar de democracia si no se habla de inclusión. Abarca Velázquez dijo que este foro, organizado por el Instituto Federal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se celebró este jueves 15 de marzo en el Centro Cultural Jaime Sabines, con el único objetivo de promover la participación de una ciudadanía plural en los procesos electorales de este año. Ayer, en rueda de prensa, la funcionaria dijo que la desidia del voto ciudadano es una preocupación, toda vez que en la elección de 2009 solo el 29% de los ciudadanos de México votó. Este martes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal editó y publicó el Manual de Atención Integral en casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos y a personas que ejercen la libertad de expresión. En un comunicado que emitió la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, informó que este documento se editó ante el incremento de asesinatos, agresiones y obstrucciones al derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión. Asimismo, se informó que este manual pretende establecer una base que facilite la actuación del organismo defensor de las garantías individuales y lograr un mayor impacto en los casos relacionados con agresiones de las personas que ejercen estos derechos. La presidenta nacional del DIF, Margarita Zavala, afirmó que los niños, niñas y adolescentes son fundamentales para México y tienen el derecho de vivir felices y ser protegidos. Durante la firma del Acuerdo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de delincuencia organizada con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó los esfuerzos del Estado en tratar a los infantes como lo que son, niños. Zavala enfatizó que hablar de niños y niñas es hablar de desarrollo, de futuro, de esperanza, también del presente y por lo mismo de protección. Es por ello que inició y indicó que todos los menores tienen derecho a ser felices, a vivir protegidos con oportunidades para desarrollarse y de forma sana, con libertad y dignidad. Asimismo, la funcionaria abundó que en circunstancias en las que de forma lamentable los infantes son testigos participantes o víctimas de hechos violentos, es necesario adecuar el tratamiento que les dé una cuestión de garantías individuales. Omar Williams López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, y el obispo José María de la Torre Martín, en reunión coincidieron en expresar la necesidad apremiante de defender la familia ante las serias amenazas que el modelo de vida actual presenta. El ombudsman, por su parte, destacó que los nuevos estilos de vida, despojados de auténticos valores, vulneran la forma natural y espontánea de organización social, como lo es la familia. Por lo que dijo, la sociedad en su conjunto somos responsables y desde nuestros ámbitos de competencia debemos trabajar para fomentar su unidad. Por otro lado, el obispo expresó que la familia representa el espacio humano en el que la persona desde su existencia puede experimentar el calor del afecto y desde el que puede crecer en forma armónica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí impartirá por tercera ocasión el Diplomado de Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas a mandos medios y superiores de la 12ª Zona Militar con sede en la capital del estado. El ombudsman estatal José Ángel Morán Portales informó que las actividades durarán 4 meses a partir de hoy viernes, completándose 160 horas divididas en 16 módulos de 10 horas. Cabe señalar que los efectivos castrenses trabajarán en los principales conceptos de las garantías fundamentales y las atribuciones de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También se conocerán los marcos jurídicos de los ámbitos nacional, estatal e internacional aplicados en seguridad pública y procuración de justicia, además de las responsabilidades de los servidores públicos. Morán Portales explicó que de igual forma el seminario abordará módulos relacionados con la prevención de la tortura, víctimas y ofendidos del delito y atención a grupos en situación vulnerable. Y bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un corte informativo y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestro segundo bloque de noticias internacionales. Amnistía Internacional publicó un informe este miércoles donde indica que las autoridades sirias torturan rutinariamente a los detenidos desde que comenzó la revuelta hace un año contra el gobierno autoritario del presidente Bashar al-Assad.
El grupo con sede en Londres dijo que los detenidos eran golpeados con palos, cuerdas y con una culata de los rifles, y a veces suspendidos dentro de llantas para propinarles más golpizas. Otros, mientras tanto, eran abusados sexualmente o finalmente acababan con su vida. Cabe recordar que desde los manifestantes tomaron las calles de Siria hace un año para pedir una reforma política, las fuerzas de seguridad han atacado con agresividad, emplazando francotiradores, soldados y matones a favor del gobierno para abatir cualquier señal de disidencia. De tal forma que el levantamiento sirio se ha convertido en uno de los más sangrientos de la primavera árabe. Ariel Dulitsky, jefe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas, dijo en un informe que el país de México no tiene un protocolo para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas. También carece de procedimientos sistemáticos para identificar cadáveres y tiene un problema crónico de impunidad. El funcionario en transmisión desde Ginebra indicó este miércoles que las autoridades de México han mostrado poca voluntad para reconocer el problema e investigar una gran cantidad de desapariciones forzadas derivadas de la ola de violencia y el narcotráfico. Además expresó que pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar las investigaciones debidas en el caso de desapariciones forzadas. El Parlamento chino aprobó este miércoles una polémica revisión del Código de Procedimiento Penal que fue objeto de una amplia consulta en una fase preliminar en la medida que el poder de la policía en las investigaciones criminales es enorme en China. Según el proyecto de ley publicado la semana pasada, el texto formaliza, entre otras medidas, el arresto de personas fuera de los centros de detención oficiales por periodos que pueden ser de hasta 6 meses y su revisión incluirá la obligación de que la Corte Suprema interrogue a los condenados a muertes antes de dar luz verde a su ejecución. Ante esta situación, la organización Human Rights Watch subrayó la semana pasada aspectos positivos del proyecto de ley que podrían, dijo, reforzar las garantías procesales y los procedimientos legales para los sospechosos ordinarios. En otras noticias le comento que UNICEF expresó este jueves su preocupación ante la violencia desatada en la Franja de Gaza y el sur de Israel, donde desde el pasado viernes los ataques aéreos por parte del ejército y el lanzamiento de cohetes palestinos se han intensificado de forma alarmante. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2 niños palestinos de 15 y 12 años han muerto en Gaza desde entonces y otros 14 más han resultado heridos. Además, unos 200.000 escolares en el sur de Israel se vieron afectados por la suspensión de clases que las autoridades decretaron a principios de esta semana después de que un cohete palestino cayera sobre una escuela vacía el pasado domingo. Por todo esto, el representante especial de UNICEF en el territorio palestino ocupado, Jan Joe, exhortó a todas las partes a que hagan cuanto esté en su poder para proteger a la infancia y poner fin a la violencia. El capítulo mexicano de Amnistía Internacional pidió a un tribunal en Guerrero, México, que se garantice un juicio justo en el caso del defensor de derechos humanos Maximino García Catarino, acusado de homicidio. En la víspera de la sesión en la que el Tribunal de Apelación de Guerrero decidirá la impugnación interpuesta por García Catarino, integrante del pueblo indígena Nasabi, la organización no gubernamental advirtió que el caso parece tener motivación política. Bajo esta premisa expuso que existe el riesgo de que el activista perteneciente a la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco sea víctima de un juicio parcial y se le prive de su libertad con base en pruebas falsas, por lo que Amnistía Internacional instó al tribunal a garantizar que Maximino García reciba un juicio justo y que no sea privado de la libertad sobre las bases de pruebas inexistentes. En otra información le comento que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, urgió este jueves a romper el círculo de violencia en Siria, al considerar intolerable la situación en ese país a un año del inicio de las protestas contra el presidente Bashar al-Assad. En un comunicado, Ban dijo que urge romper el ciclo de la violencia, detener las operaciones militares contra civiles y evitar una mayor militarización del conflicto en Siria. Adjuntamente, el alto funcionario mencionó que el status quo en Siria es intolerable. En torno a esto, el titular de la ONU expresó su solidaridad con el pueblo sirio y sus legítimas aspiraciones de dignidad, libertad y justicia. Llamó a las partes en conflicto a que resuelvan la crisis mediante medios pacíficos y les pidió cooperar con el enviado especial de Kofi Annan.
El día de ayer, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Chetty, dijo que ha pedido al gobierno español que impulse en Marruecos una verdadera mejora de la situación de los derechos humanos y no espere a que haya una revuelta como en otros países de la región. También pidió al Ejecutivo español que presione para que, ante la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental, se introduzca un componente de velar por los derechos humanos. Chetty, que concluyó ayer su visita en España, dijo en conferencia de prensa que en la reunión que mantuvo el martes con el ministro de Exteriores y Cooperación, José García, y con miembros del gabinete del presidente del gobierno, abordó el caso de Marruecos para pedir a Madrid que no esté ciego ante las insuficiencias en materia de derechos humanos en ese país, debido a que Marruecos ha dado algunos pasos y ha hecho algunas reformas, pero aún, dijo, está muy lejos de cumplir los estándares en materia de derechos humanos. En otra información le comento que, de acuerdo con el informe de la organización de Save the Children, que fue divulgado este miércoles en Estocolmo, revela que al menos 250,000 de infantes viven la pobreza en ese país. Basado en datos de la Oficina de Estadística sueca, el reporte demuestra un aumento de la pobreza infantil en el país, al aumentar en 28,000 el número de menores que empeoraron su nivel de vida. Y señala que el 13% de los niños en Suecia son pobres, cifra que representa un incremento del 1.5% con respecto al año pasado. Cabe señalar que en su anterior informe, la organización de Save the Children informó de la existencia en 2008 de unos 220,000 infantes suecos en estado de pobreza a partir de que los ingresos familiares resultaron insuficientes para cubrir sus gastos de manutención. En el marco de la campaña PGR al servicio de las personas indígenas, la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, sostuvo que en la dependencia el respeto a los derechos humanos es un principio fundamental en el trabajo de todos y cada uno de los servidores que en ella laboran. Durante el evento, Morales firmó un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que los 417 intérpretes que hay en el país colaboren con la Procuraduría General de la República cuando se requiera de este servicio de investigación o diligencia en las que un integrante de comunidades indígenas esté involucrado para garantizarles este derecho. Con esta medida, la funcionaria anunció que se cumple con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está titulada con el número 8CI-DH9 de enero de 2011 para preparar el daño ante violaciones a las garantías de purépechas de Michoacán. Y bien, esto es todo en materia de derecho humanista. Yo soy Lía Montañez. Hoy es viernes y lo espero el día lunes con más información. Que tenga un excelente fin de semana.